procedimiento básicamente consiste en 3 etapas, ¿no? Hay una primera etapa que es la etapa de elaboración del estudio de impacto ambiental. ¿Ya? En esta primera etapa básicamente está a cargo del titular y es donde recoge la información para su estudio. Luego tenemos una segunda etapa que es la etapa de evaluación del estudio de impacto ambiental y aquí recién el estudio ingresa al SENACE para la evaluación técnica. Básicamente lo que vemos es que identificar los principales impactos que generan el proyecto y cuáles son las medidas de manejo, o sea, cómo se pueden manejar esos impactos para minimizarlos o mitigarlos. Y hay otra tercera etapa de la certificación que es la modificación. Quiere decir que todo proyecto, una vez que ya está en operación, puede suceder alguna modificación. Entonces esa modificación va por un instrumento que puede ser una modificación de estudio de impacto ambiental o un instrumento técnico sustentatorio. El procedimiento de certificación ambiental global básicamente tiene las mismas etapas que el procedimiento de certificación normal, sectorial. Lo que lo diferencia es que en este proceso se integran hasta 14 permisos ambientales. ¿Qué quiere decir? Que en el modelo anterior primero sacas un proceso de estudio de impacto ambiental detallado y después vienen permisos. La diferencia con la certificación ambiental global es que en el estudio de impacto ambiental detallado se integran hasta 14 permisos de 5 instituciones. En solo un procedimiento estamos sacando un estudio de impacto ambiental detallado y permisos ambientales que necesita el proyecto. Las etapas son las mismas, hay una etapa de elaboración, una etapa de evaluación y una etapa de modificación. Lo que lo diferencia probablemente es, en la etapa de elaboración, es el acompañamiento. ¿Qué quiere decir el acompañamiento? Es durante el proceso, cuando el titular levanta la información en campo, el SENACE acompaña en campo para verificar que la red de muestreo o la toma de información sea lo más adecuado posible. Esto lo que busca es 2 cosas. Uno, que el personal de SENACE, los evaluadores, conozcan el lugar donde se realiza el proyecto, ¿sí? Pero también podemos identificar de una etapa más temprana cuáles son los posibles impactos que puedan generarse. Esa es una actividad que lo diferencia de la certificación normal. La clasificación básicamente es un procedimiento que es la solicitud de clasificación y en este procedimiento lo que hace el titular es presentar una evaluación ambiental preliminar que es información sintetizada de lo que puede el proyecto generar como impactos. Además es acompañado con los términos de referencia que se necesiten y depende de los sectores. Hay algunos sectores que ya tienen clasificación anticipada, ya no presentan los términos de referencia, pero los que todavía no tienen clasificación anticipada sí presentan términos de referencia. Y también se acompaña el plan de participación ciudadana. Entonces en este paquete de solicitud se evalúan esto en 30 días, ¿ya? ¿Y con qué concluye? Concluimos con la clasificación del proyecto. ¿Qué quiere decir? Vamos a clasificarlo en una categoría 1, 2 o 3, porque quiere decir, lo clasificamos como declaración de impacto ambiental, como un estudio de impacto ambiental semi-detallado o como un estudio de impacto ambiental detallado. ¿Qué diferencia esos 3? Básicamente el tipo de impacto. La declaración de impacto ambiental es un impacto leve. El estudio de impacto ambiental semi-detallado son impactos moderados y el estudio de impacto ambiental detallado son impactos significativos, ¿no? Además de eso, una vez clasificado, también se aprueban los términos de referencia y los mecanismos de participación ciudadana que va a tener que implementar el titular cuando esté en las etapas de elaboración, de evaluación del proyecto. Bueno, el término de referencia es básicamente el contenido que va a tener el EIA en sus diferentes capítulos. ¿Cómo aplicamos el enfoque intercultural? Básicamente en reconocer la diversidad cultural que tiene el país y esa información se rescata en la línea base.
en tanto que el enfoque de género lo que busca es también realzar la participación de la mujer durante este proceso. Entonces reconocemos esos dos puntos a continuación. Los términos de referencia son aprobados junto con la solicitud de clasificación. Como había mencionado, la solicitud de clasificación tiene 3 documentos: el EVA, los términos de referencia y los mecanismos de participación ciudadana. En ese procedimiento es que se aprueban esos términos. La línea base es básicamente la fotografía del momento antes de que inicie un proyecto. ¿Qué quiere decir? Cuando no hay un proyecto, uno va al lugar donde se va a desarrollar y lo que hace es identificar cuáles son las condiciones iniciales del medio ambiente y del medio social antes de desarrollar un proyecto. Esto nos permite luego a futuro identificar cuáles son los cambios que se generan por el proyecto. Básicamente se realiza durante la etapa de elaboración de los estudios de impacto ambiental detallado. En esa etapa está a cargo del titular con su consultora. Entonces, lo que hace SENACE es básicamente recibe primero un plan de trabajo. En ese plan de trabajo se muestra cuál va a ser el alcance del levantamiento de información para la línea base. Luego nosotros lo revisamos y damos unas recomendaciones. Esa es la primera etapa de gabinete. Luego tenemos una etapa en campo, donde ya acompañamos al titular para verificar que la información se realice de una manera adecuada, toda la información física, biológica y social. SENACE tiene como un objetivo primordial siempre cumplir los plazos, para lo cual tenemos un equipo estructurado y tenemos herramientas que permiten poder hacer el seguimiento de las diferentes etapas de evaluación para poder llegar a los plazos establecidos. Bueno, ambos son instrumentos de gestión ambiental reconocidos en el sistema de evaluación de impacto ambiental. Lo que diferencia es básicamente el tipo de impacto que evalúa. Como lo había mencionado, el estudio de impacto ambiental detallado está orientado a la identificación de impactos significativos y el semi-detallado a los proyectos que generen impactos moderados. Bueno, en general, el uso compartido de línea base es una información que puede utilizar cualquier titular para poder elaborar un nuevo instrumento. ¿Y en qué consiste? Es información que ha sido aprobado en instrumentos de gestión ambiental anteriores, que hayan sido aprobados. Entonces esa información puede utilizarlo para un nuevo proyecto. Sin embargo, existen algunas condiciones. Esa información tiene que estar sobre el proyecto de una manera total o puede ser una parcial. Los mecanismos de participación ciudadana son mecanismos que van durante todo el proceso de la certificación ambiental. En la primera etapa, que es la clasificación, usualmente ahí se aprueban, se verifican y se aprueban cuáles son los mecanismos que van a implementar durante todo el proceso. Usualmente se llama el antes, durante y después de la presentación del estudio de impacto ambiental. Entonces, para estos tres momentos es que se verifican cuáles son los mecanismos más idóneos que puedan llegar a la gente para poder difundir el alcance del proyecto. SENACE está haciendo sus esfuerzos para poder llegar justamente, primero, identificando toda la diversidad cultural, cómo podemos acercar el estudio de impacto ambiental a la población. Y una de las acciones que hemos hecho es con el resumen ejecutivo. Hemos sacado unas guías que permiten elaborar de una manera sencilla temas muy técnicos para que puedan ser entendidos por la población, pero también
mediante el uso de algunos instrumentos audiovisuales, y no solamente en el idioma castellano, sino en los otros idiomas que tenemos en el país. En el enfoque de género también hemos sacado guías donde reconoce y valoriza la participación de la mujer tanto durante los mecanismos de participación ciudadana como durante la etapa de elaboración de los estudios de impacto ambiental. Las modificaciones básicamente se dan cuando ya un proyecto está construido, ya está en operación. Entonces, todo proyecto a veces necesita ampliar algunos componentes. Entonces, para esa ampliación se requiere un instrumento de gestión ambiental, y ahí es donde entran las modificaciones. Las modificaciones son básicamente instrumentos de gestión ambiental que sirven para las ampliaciones o adiciones de componentes de un proyecto. La evaluación es muy similar a los estudios de impacto ambiental. Tiene un proceso donde se elabora y se ingresa a SENACE, y también lo que evaluamos son los impactos, la diferencia de impactos entre lo que ya está funcionando versus lo que está proponiendo el titular del proyecto en cuanto a añadir componentes o modificación de sus componentes. Es una evaluación de impactos básicamente entre lo que tiene funcionando versus lo que va a realizar. En todos nosotros tratamos de cumplir los plazos igual de 120 días, ¿no? Biodiversidad. Cada proyecto tiene diferencias en sus modificaciones. Por ejemplo, un proyecto de línea de transmisión podría modificar la ubicación de sus torres. Esa ubicación, en tanto cumplan ciertas condiciones y generen impactos moderados o no significativos, pueden entrar dentro de la modificación. Importante decir que la modificación se da a través de dos instrumentos de gestión ambiental: la modificación de estudio de impacto ambiental, lo conocido como MEIA, y los instrumentos técnicos sustentatorios. Ambos son los instrumentos para modificar. Lo que los diferencia es el nivel del impacto que genera. Los instrumentos técnicos sustentatorios son instrumentos de gestión ambiental también, ¿no? Y sirven para realizar modificaciones al proyecto, pero que generen impactos no significativos. ¿Qué significa eso? Que son para cambios menores de un proyecto. Los informes técnicos sustentatorios básicamente se evalúan para identificar que el impacto que genera ese cambio del proyecto sea no significativo. La actualización también es otro instrumento de gestión ambiental. Básicamente la actualización busca poder medir la efectividad de los planes de manejo que fueron aprobados por un estudio de impacto ambiental. ¿Qué quiere decir? Que si los impactos que se van generando durante el tiempo, la actualización pone en un tiempo determinado y evalúa si efectivamente las medidas que estuvo implementando el titular son las más adecuadas. Puede ser que puedan continuar esas medidas o pueden hacer algunas modificaciones o rectificaciones a esas medidas. Nosotros somos el reflejo básicamente de los proyectos que vienen invirtiendo. En la medida que nosotros recibimos proyectos, se está midiendo que hay inversión en el país. Nuestra labor es justamente evaluar esos proyectos de una manera independiente, técnica y rigurosa, ¿no? Tiempo, uno de los logros principales es haber consolidado o implementado la estructura matricial. ¿Qué significa esto? La estructura matricial es básicamente, para cada proyecto tenemos líderes de proyecto particulares que ven todos los estudios, los instrumentos de gestión ambiental de un proyecto, pero además tenemos los grupos técnicos especializados, que quiere decir que buscamos fortalecer los aspectos técnicos. Entonces, de esta manera, la estructura matricial lo que busca es un líder de proyecto que logre los objetivos de cumplir los plazos con un aspecto técnico
riguroso que lo dan los grupos técnicos especializados. Básicamente fortalecer y que la estructura matricial. Esperamos aún todavía en 3 meses tenemos que ir ajustando algunos temas y esperamos que al final del año todos estos ajustes podamos ya concretarlos. Tenemos que fortalecer los temas técnicos, el grupo técnico especializado tiene que ser más robusto, tiene que implementar algunos lineamientos en particular que vamos encontrando también en el camino. Y bueno, tener una evaluación sólida, probablemente estemos también llegando a la evaluación netamente en digital, ¿sí? Y con el 0 papel. Ingeniería. Y producción. Certificación ambiental global. Equipo. Línea de base. Personas. Uso compartido de línea de base. Evaluación. Plan de participación ciudadana. Población. Modificaciones de EIA. Retos. Informes técnicos sustentatorios. Doble reto. Actualizaciones de EIA. Mucho trabajo. Ampliaciones de vigencia de EIA. Revisión. Conflictos socioambientales. Todo un reto. SENACE. Ágil. MINAN. Retorno. Estamos buscando es tener un trabajo bastante sólido desde el punto de vista técnico. Nuestro trabajo está enfocado a hacer ese equilibrio que se busca entre los aspectos ambientales, los sociales y los económicos. Entonces es un gran trabajo, estoy orgulloso del equipo que tengo y siempre estamos pensando justo en esas 3 dimensiones de la sostenibilidad.